17 horas 14 minutos en todo el territorio argentino. Suena Enter the Dragon. Entra el dragón, la canción de Lalo Schifrin para la película interpretada por Bruce Lee. Sí, esta es la música con la cual recibimos a los invitados. Sí. El día de hoy es un invitado muy especial porque es alguien que no solo se destaca en lo suyo, no solo en el país, sino en el continente. Ha visto, a ver, alguien decía Elvis está vivo, me lo dijo un amigo. Sí. Y quien tenemos en esta mesa tuvo la chance de verlo, Se me pone la piel de gallina. de ver al rey del rock and roll a vivo. A vivo. Y no solo eso, sino hacer culto de él, o sea, coleccionar, de editar cosas, de tener una tienda, de producir también espectáculos locales. De todo eso y mucho más, Sí. vamos a hablar con el invitado, quien generosamente ya está sentado en esta mesa. Decimos su nombre al unísono, Sí. a la cuenta de 3, a la 1, a la 2, a las 3. Carlos Rodríguez Ares. Bueno, ahí va. Qué presentación, Maxi. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a esta tarde. A ver, generalmente le preguntamos a los invitados cómo le sienta un microcentro un sábado a la tarde. Viste que es raro, porque generalmente microcentro es para hacer trámites durante la semana y eso. Vos tenés el Elvis Shop Sí, ahí. sí. Y bueno, para nosotros es una alegría. A mí me dicen, ¿cuándo te vas de vacaciones? No. Y yo vivo de vacaciones, porque la verdad que Claudia y yo tenemos la fortuna inmensa de dedicarnos a lo que nos, no a lo que nos gusta, a lo que amamos. Y tenemos digamos, una cantidad de gente maravillosa, como esta chica que está acá, Marisa Castelnuovo, que es amiga cliente de hace 30 años. Y Elvis tiene esa cosa, ¿no? Que el que entró una vez no se va más. Bien. El amor que se siente por Elvis en general es muy difícil de explicar, pero existe, es real, y para eso, no sé si vieron la película de Baz Luhrmann. Mi compañera la vio. Sí. Es importante y interesante que arranquemos con eso, porque Sí. para algunos es como algo medio forzado, para otros es maravillosa. ¿A vos para qué lado te pegó? Es una obra maestra. Y los que te la van a criticar son las personas que durante muchos años ignoraron a Elvis. Lo hicieron pasar por un gordito que hacía películas, ¿viste? El rock lo habían inventado los Beatles. O sea, Argentina ya no es más un país, es un territorio donde cada cual dice lo que quiere. Ahora, ¿qué pasa? El advenimiento de Internet terminó con estos sátrapas. Y esta película, que para mí es una obra maestra, más allá de que podamos discutir si hay cosas que están fuera de época, pero que están perfectamente elegidas, si querés vamos a profundizar un poquito, si tenés ganas. ¿Cómo no? Sí, por supuesto. Mira, hay un momento muy especial, hay muchos. Una de las grandes humillaciones que vivió Elvis en su vida fue una presentación en el show de Steve Allen, donde le hicieron, vos viste la película. Sí. Bueno, donde le hicieron lo vistieron con un jaquet, ¿sí? Alguien que arriba del escenario era un monstruo desatado. Y pues se la tuvo que bancar, pero al día siguiente tenía un espectáculo extraordinario en Rosewood Park, es un estadio muy grande en la ciudad de Memphis, de donde él vivía, y se tomó la revancha, porque le querían hacer cantar baladitas y eso, y en ese espectáculo hace una canción que en realidad está fuera de época, porque él la graba 2 años después, pero sin embargo, son esos para mí aciertos de Baz Luhrmann, que quiere reflejar lo que pasaba por la cabeza de Elvis al elegir ese tema. Por ejemplo, eso te pueden criticar, hay cosas que están... Bueno, ha pasado lo mismo con Bohemian Rhapsody, ¿no? Con la película, la de Queen, que muchos dicen, no, bueno, pero cuando tocaron en Live Aid todavía Freddie no estaba con esa situación de salud, todavía no... No importa. Bueno, claro, pero... No importa. Claro, si alguien, digamos, quiere ver algo absolutamente lineal, temporal, obviamente que se ve defraudado. Ahora, lo que me parece importante en esas cosas es marcar lo que el artista sentía o lo que vos querés Lo que decir. tenía en la cabeza, claro. Sí. Y a la vez también presentarlo para una generación nueva. Claro. De que alguien vea esa película y diga, oh, mira, yo no conocía a Queen. A ver, voy a buscar esto, voy a buscar lo otro. Me imagino que también lo de Elvis es como mostrar a una generación que quizá
no le interesa buscar quizás películas viejas per se para decir voy Sí, a ver una película sí, vieja, sí, sí. ver esto y decir, Sí. bueno, ahora voy a empezar. Y te lo puedo decir con una cierta autoridad, pequeñísima autoridad. Claudia, Pequeñísima, no, me parece. Claro. no, pero no es por la historia de Elvis, sino por lo que está sucediendo con Elvis en nuestro país, al menos en Buenos Aires. Están apareciendo, bueno, Marisa lo vio hace un rato, chicos de 16, de 15, de 18 años que vieron la película y no pueden entender cómo no lo conocían. Y eso se debe a la mala información de una gran parte del periodismo. Vos fíjate que en más de 20 años de publicación, una revista que supuestamente es importante, o era importante, jamás puso Elvis en la tapa. Es un poquito fuerte lo que te estoy diciendo. O sea, es algo que está manejado, Claro. ¿sí? Que incluso hasta tiene que ver con la historia del rock vernáculo, con el rock nuestro, el rock argentino, que comienza en el año 55. Y le estuvieron vendiendo a la gente que el rock empezaba con Los Gatos, en 1967. O sea, se armó toda algo como que... Como una historia paralela, digamos. Claro, pero al aparecer Internet, todo eso se desvanece, tal cual. ¿entendés? O sea, yo te puedo mentir, pero cuando vos tenés los hechos, eso Sí. se acaba. Tal cual. Arrancamos con la música porque me parece que vamos a charlar un montón Sí. sobre Elvis, obviamente. Tengo muchas preguntas. Bien, ya se paró un simple, EP, Extended Play. un EP. ¿Con qué vamos a empezar? Bueno, vamos a irnos a 1954. Es el año fundacional. Elvis está en la Sun Records de Memphis, Tennessee. Se abre al mundo la cultura juvenil para los jóvenes. No estoy criticando a nadie de los que estaban antes. Yo soy un gran admirador de Sinatra, de Doris Day. Hay un montón de Tony Bennett, excelentes artistas, que eran artistas grandes, artistas adultos, que estaban dirigidos ¿a quién? Al público adulto. ¿Qué pasa después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, en la época de posguerra, aparecen los teenagers, los adolescentes, que tienen dinero en el bolsillo y no tienen en qué gastarlo. Y aparece este tipo. Y ahí es donde se pudre todo. Claro, nace como un nuevo mercado, porque mucha gente decía, bueno, a los pibes, digamos, o no le hacemos cosas porque no tienen plata o es... no tienen que ofrecerle. Exacto. No tienen que ofrecerle. Y a partir de esto, es que el resto de las compañías empiezan a buscar a los Elvis Presleys, ¿no? Capitol busca a Jim Vincent, Imperial a Ricky Nelson, ¿no? A todos los que son todos muy buenos, ¿no? Después aparece Johnny Cash, aparece Jerry Lee Lewis, un montón. Pero aparece la cultura del rock and roll. Y eso, para mí, tiene un valor extraordinario. Y lo que va a poner Lucía, me mata tenerlo acá a la vista. Vamos a escuchar lo que fue el segundo simple de Elvis, Good Rockin' Tonight. Es una canción tocada con la guitarra de él, la eléctrica de Scotty Moore y el bajo de Bill Black. No hay batería, no había plata para batería. Y esto es lo que vamos a escuchar. 1954, buen rock esta noche. Ahí va. 17:25. Ya veo la hora que es y ya me agarra ansiedad porque sé que no van a entrar un montón de cosas que le quiero preguntar, pero bueno, No importa. quizá va a ser la parte 1, ¿sí? Con Carlos Ares aquí en el piso. A ver, muchas veces yo me quejo de, por ejemplo, yo soy fan de Hendrix también. Grosso. Y lo que Grosso. pasa es que el manejo del legacy, ¿viste? O sea, de esas manos familiares supuestamente en las que quedan los derechos del legado y cómo organizan los lanzamientos, muchas veces decepcionan, ¿viste? Porque o lo que sacan no es lo que esperan los fans, o sacan cosas que ya habían sacado antes. En el caso de Elvis, que siempre hay material nuevo, digamos, o por lo menos es lo que parece. Uy, se encontró un cassette, uy, no, en un ático apareció una caja con 39 cintas. Desde la muerte de Elvis hasta ahora, digamos, ¿cómo fue ese manejo, digamos? Vos lo ves, digamos, como se aprovechó en sacar cosas que
quizás muchos no conocían de Elvis, deja un poquito que desear. ¿Cómo lo ves vos como coleccionista y como fan? Excepcional. Excepcional. Sí. Por suerte no está en manos de su viuda. Y tenemos que agradecer a un personaje, Ernst Jorgensen, a quien tuve la suerte de conocer hace algunos años, que desde hace ya muchos años maneja el catálogo de Elvis. Lo interesante del arte de Elvis era la forma en que grababa. Él grababa absolutamente en vivo. Entonces, cada tema por ahí te encontrás con 30 versiones, 40, aparte de 1128 shows que hay grabados. Entonces, por suerte es algo interminable. Claro. De hecho, estamos en Buenos Aires, Argentina, en un país diezmado por todo. Hace más de 30 años que está vivito y coleando un Elvis Shop Argentina. Algo pasa. Es decir, nosotros no tenemos apoyo ni de la discográfica, ni de ningún sponsor, es todo hecho a pulmón. Y sin embargo, sí, Elvis por lo menos en Buenos Aires, sigue creciendo cada vez más. Y eso tiene mucho que ver con el tema de todos los lanzamientos que se realizan durante el año. Si yo te digo la cifra, te va a parecer que te estoy inventando, pero estamos hablando de entre 10 y 12 lanzamientos anuales de material nuevo. Uno por mes, Nuevo. casi, digamos. Sí, exactamente. Incluyendo, por ejemplo, Record Store Day. Sí, Record Store Day es interesante, pero lo que más nos gusta a los fans es escuchar a Elvis trabajando en el estudio, ¿viste? Porque, por ejemplo, una de las cosas que dicen estos hippies es que Elvis no componía, ¿sí? Y si vos escuchás el trabajo que Elvis Presley hace en el estudio, decís, este es un productor del carajo, perdón por la palabra. No, No, por por favor. favor. Es un productor que no se puede creer, no se puede creer la forma como grababa, y por eso sigue vendiendo la cantidad de discos que vende. Es bastante increíble una persona que murió hace 45 años siga siendo el artista más vendedor de todos los tiempos. Pucha, o sea, uno a veces dice cosas y que a mucha gente le queda en el olvido, ¿no? Por ejemplo, su casa, Graceland, ¿sí? Bueno, Graceland es visitada por cientos de miles de personas durante el año, 600.000 personas más o menos se calculan. Es el edificio segundo más visitado de los Estados Unidos. El primero es. La Casa Blanca, que es gratis. Que es gratis. En Graceland, prepárate, porque tenés que llevar chequera. Al principio del encierro más estricto de la cuarentena, en el Instagram, sufrió, las redes, se sufrió. hicieron una especie de tour como un mimo a los fans de Elvis y hicieron un recorrido por la casa con un celular, digamos, pero quienes no tenemos la posibilidad de ir a Memphis todavía, claro, sí. fue como un mimito al alma, Sí, porque, bueno, iba a ser una época difícil. Sí. Igual a mí me quedó algo muy importante en la cabeza, Lucía. Dijiste, yo quiero hacerle millones de preguntas. Sí. Y acá estoy, Quiero aprovechame. saber, la primera y principal, en qué momento lo viste a Elvis, en cuál de todas sus épocas, digamos, porque En la también mejor. es Yo un tuve- artista con tantas... Sí. Mira, facetas. yo soy un hombre de muchísima suerte, ¿no? Tengo la mujer que amo, me dedico a lo que amo, y vi a Elvis en su mejor momento. No solamente lo digo yo, lo dice Ernst Jorgensen. Está en YouTube en este momento, hay una serie de entrevistas a él con presentaciones para un gran lanzamiento que va a ser el año que viene, de Elvis on Tour. Una gira muy importante que se hizo en el año 72, con entrevistas, con shows en vivo y demás. Y él dice, y coincido 100% del que el 72 es el punto sobresaliente de su carrera. En el año 72, Elvis le decía, no se lo decía, está en mi cabeza, yo vengo de esto. Cuando Elvis le canta How Great Thou Art a 50.000 personas, es una canción gospel del siglo XIX, que es la música con la cual él se crió, ¿entendés? No lo hubiera podido hacer en los 50 ni en los 60.
Es decir, además de que también revisitaba el country and western que lo había, y el rhythm and blues, en fin. Vos veías, y yo tuve esa suerte, yo lo vi a Elvis el 31 de agosto, 1, 2 y 3 de septiembre del año 72. Y te quedás helado viendo eso. Porque era un tipo que tenía su banda, además de una gran orquesta y dos grupos de coristas, de coreutas, entre ellos un grupo de chicas negras, viste que dicen que Elvis robaba a los negros. Sí. Bueno, o sea, es increíble Argentina, ¿no? Las cosas que tengo escuchado. Él, primero que tenía músicos negros, tenía coristas negros, y tenía íntimos amigos negros como James Brown, bueno, un montón, no quiero ser muy aburrido. No, No, pero en el 72 lo que vos querés contar es que ya era un Elvis, digamos, maduro, con cierta distancia del ídolo juvenil, Sí, y que se sí, podía tomar la licencia de decir, loco, ahora quiero cantar exactamente, un gospel que lo escuchaba con mi vieja o en la iglesia, exactamente. y ahora quiero hacer esto. O sea, es como que Exactamente. tomaba un poquito más de control y de noción de que era un artista ya maduro. Exactamente. Y vamos a decir la verdad, él estaba podrido de Hound Dog y de todas esas canciones que tuvo que cantar miles y miles de veces. Ahora, yo te cuento algo. Yo lo recuerdo como si fuera hoy. En el avión que me estaba llevando a Los Ángeles, perdón, a Las Vegas, yo decía para mí, yo tenía 23 años, ¿no? Decía, lo único que pido, por favor, es que cante Hound Dog. Que es la canción que le estaba podrido de cantar, ¿entendés? Pero bueno, también se dio ese gusto, ¿no? De poder visitar sus orígenes. Y eso está muy, muy bien documentado ahora en esto que te digo de Jorgensen. Ese va a ser un lanzamiento que va a tener un éxito extraordinario en todo el mundo. Bien, bien. ¿Con qué seguimos ahora de la música? Bueno, habíamos escuchado a Elvis, jovencito, 19 años, ¿no? En la Sun Records de Memphis, Tennessee, una disquera que era la mitad de esto. Nosotros tuvimos la suerte de visitarlo. En el año 55 se entera el coronel Parker de la existencia de este muchacho que estaba enloqueciendo a todas las chicas del sur. Pero fíjate que es un tipo que no tenía un solo éxito nacional, ni uno. No lo conocían. En Boston decía quién era Elvis Presley, dicen, no tengo ni... Y menos con ese nombre. Bueno, lo agarra este hombre y entre tantas cosas extraordinarias que hizo por este único artista durante 23 años, porque nunca tuvo otro artista, no solamente lo colocó en televisión, con lo cual se sacó de encima el problema de la censura, porque si no, no creo que Elvis hubiera podido, con lo que viste en la película, en la pacata, macartista Estados Unidos de los años 50, yo creo que lo hubieran prohibido, sin ninguna duda. Pero lo metió en la televisión. Y vos sabés que cuando entras en televisión, entras en los dormitorios. ¿Sí? Tal cual. Y lo más grosso es haber tratado con la RCA Victor, que era en ese momento la disquera más grande del mundo, a la cual le sacó $40.000. Récord absoluto de todos los tiempos, hasta ese momento, después ya no. Claro. Hasta ese momento. Como te digo, de un artista que no tenía un solo éxito nacional. Y lo que graba es esto que vamos a escuchar ahora. Hotel de Corazones Destrozados. Seguimos aquí al aire de Oro Negro con Carlos Ares, hablando de Elvis y de un montón de cosas, y de las cosas que uno puede hacer desde el lugar en el que está. ¿Sí? Nuestro invitado lo vio en vivo, es coleccionista, tiene el Elvis Shop y se da el lujo de editar estas cosas. Elvis Argentina, ¿sí? 1963. Este es el segundo, ¿no? El quinto. ¿El quinto Sí. volumen? No, es el segundo volumen. Ok. Sí. Es mi quinto libro. Quinto digamos. libro, Okay, ahí va. Está. Sí, sí. Que tiene un nivel de detalle. Muchas veces cuando traemos un disco, acá un lanzamiento, nos gusta que sea editado con amor. ¿Qué es con amor? Que Es esto. que la tapa esté linda, que venga con un insert, que no sea como una Claro. cosa que se saca al tuntún, como dicen los chicos ahora. Sí. Pero esto desborda amor, no solo por Elvis, sino por el lector, porque hay detalles de todo lo que sea Elvis Argentina, de los lanzamientos, de las películas. Te dice, acá la banda sonora salió un poquito antes, desfasada de la película, el título era este. ¿Cómo se te ocurre primero
hacer esto porque hay dos cosas del coleccionista. Una que es, yo quiero para mí esto y estoy en mi casa con todas las paredes de Elvis. Y hay otra cosa que es sacar eso para afuera. Que es decir, quiero compartir con el resto lo que puedo aportar. Porque si hay alguien que no sabe por qué un tema se llama así o por qué se tradujo, puedo dar una mano. ¿Cómo salió eso de sacarlo para afuera? Para eso están los libros. Y por eso los libros míos salen en 2 idiomas. En castellano para Latinoamérica y España y el resto del mundo en inglés. Y lo que decías del amor es realmente cierto, porque esto es un trabajo que hacemos con Claudia, que en realidad, para serte sincero, es muy fácil. Porque todo lo que ves ahí en ese libro está en mi casa. Entonces, el trabajo de investigación en realidad es ir a mi archivo, agarrar los diarios de la época. Es un laburazo igual, es un laburazo. Sí, pero lo amamos. Bueno, ahí va, ahí va. Y por supuesto que no es solamente nuestro, sino también del equipo de trabajo, ¿no? Tenemos a Claudia Jacobe para corrección, sobre todo en la parte de inglés. Tenemos a Eloisa Yankelevich para las fotografías y al gran Fabricio Viteta para el diseño. Es un libro que está, creo yo, por lo menos dicen que está a la misma altura que un importado. Y de hecho el anterior, pues este es el más nuevo, el anterior ocupó el 3er puesto en el mundo en los lanzamientos de libros sobre Elvis, de todo el mundo, por supuesto, que es Elvis Argentina, el anterior a este, ¿no? Así que bueno, es... Orgullo argentino. Sí. Carlos, En Argentina se pueden hacer cosas. nuestra pregunta obligada generalmente cuando vienen los invitados es cómo entraste al mundo de los discos, por qué había discos en tu casa, cuál fue el momento epifánico donde dijiste quiero, no sé, tocar la guitarra, o digo, ¿cuándo fue tu momento que dijiste me quiero dedicar a investigar la vida de Elvis, a ir por ese camino, digamos? ¿En qué momento de tu vida te metiste en esa locura Desde que tuve uso de hermosa? razón, prácticamente. Antes de Elvis, incluso. Yo conozco a Elvis en el 57, en el verano del 57. Pero tengo en mi casa ¿ustedes conocen los discos de 78 Revoluciones? Sí. Son discos que si se caen se rompen. Sí, ¿no? se hacen pelota. Bueno, y tengo todavía un álbum con mi letra de infantil, porque apenas sabía escribir, de otros artistas. Yo ni siquiera me acuerdo, pero veo mi letra y veo que yo había comprado, o le había pedido a mi papá, como sea, discos de folclore, discos de Frank Sinatra, discos de Doris Day. Esto es previo a Elvis. Ahora, cuando escuché a Elvis por primera vez, lo traje ese tema, ahí la peluca se llegó hasta el techo. Es muy difícil de explicarlo, ¿no? Digamos, todas las cosas que pasan por el amor se sienten. Son difíciles de expresar verbalmente con una ecuación o con un número, ¿no? Pero ese momento fue en la radio, fue que compraste Fue en la radio, 78. fue en la radio, en un Pontiac 53 de mi papá. Wow. Después de una cena familiar en un restaurante, y mi viejo entró al auto, prendió la radio y apareció este tema que me parece que tiene que venir ahora. Bueno. Espera. A ver. Ahora tiene que cambiar, pobre Lucía. No pasa nada, no pasa Problema. nada. Esto es radio en vivo. Bueno, yo era un pequeño niño de 7 años, ¿no? Y el segundo de este lado, totalmente desprevenido de escuchar a folclore, de escuchar Sinatra, Doris Day, y escucho esto. Y yo creo que si uno escucha eso en un auto, y ya medio como que ya está. Es lo que te decía antes, es muy difícil pasar de los fronterizos a Lodi Miss Clodi. Sí. O de Te llevo bajo mi piel a esto. Me imagino también que
por más que sea en inglés, es como que de alguna manera sentís que te están hablando a vos por primera vez, digamos, con lo que contábamos esto de la juventud, de que aparecía alguien o un mercado o que los jóvenes tenían plata. Al aparecer un ídolo juvenil también sentís que, por más que sea otro idioma, el ritmo o algo te habla más a vos que a tus viejos. Pero sin ninguna duda. Y aparte, mi viejo me odiaba. Claro, esa es música para maricones. Había un clima de odio entre tango y rock que era increíble. Yo me acuerdo cuando ibas a los bailes, normalmente había una orquesta de los años que te estoy hablando. Hable. Una orquesta de tango y una orquesta de jazz, ¿no? De ahí sale el primer rock and roll argentino de la mano de un tal Eddie Pequenino, que después se hizo cómico, todo lo que vos quieras. Pero Eddie Pequenino fundó un conjunto llamado Mr. Roll y sus Rocks, por el cual pasaron, por ejemplo, Lalo Schifrin, ¿sí? Pianista de su primer simple de ROCK, su primer simple y arreglador del tema, ¿sí? Bueno, todos grandes músicos que hicieron una transición. Yo recuerdo de haberlos visto muchas veces los domingos a la tarde en una confitería llamada Cabildo, se llamaba. Íbamos con mi hermana y nos llevaba mi tía a ver dibujos animados. Éramos chicos. Y después íbamos a tomar la leche, como se decía en esa época, a un lugar que era la confitería Cabildo, en la cual había números en vivo. Y yo cuando vi a Mr. Roy y sus Rocks, también me pareció algo extraordinario. Yo ya conocía a Bill Haley, ya habían pasado 2 años de lo que estamos hablando ahora, o 1 año y pico de lo que estábamos hablando antes. Porque habíamos visto la película de Bill Haley, ¿no? Te cuento así de pasada que en las películas de Bill Haley o de Elvis Presley la gente bailaba en los pasillos, ¿no? Es algo que no se volvió a repetir nunca más. En la Argentina, ¿no? Así que bueno, son todos recuerdos muy fuertes de este primer disco, que lo que vos me preguntás, en ese momento yo no sabía cómo codificarlo, no sabía si era un artista extraño, si había una cultura de esto o de lo otro, no, a mí me había matado la música. Tal cual. Y fue mi primer 78. ¿Y en qué momento aparece el quiero todo de este hombre? ¿En la adolescencia? Eso fue en el 61, fueron 4 años después. ¿4 años después? Sí. No es que no. ¿Cuántos años tenías? 11. Sí, claro, 12. A los 12 ya sabías que querías ser un coleccionista, o que por lo menos querías... No, ya lo era. Ya eras. Ya lo era. Digamos, entre los 7 y los 12 yo compraba todo lo que había de acá, pero no todo se podía conseguir acá. Y en el año 61 me entero por una de las revistas que yo compraba norteamericanas, que existía una revista que se llamaba Elvis Monthly, que se editaba en Inglaterra por un prócer para mí que se llama Albert Hunt, y te podías suscribir. Era tocar el cielo con las manos, porque al empezar a recibir esa revista... Te enterabas de cosas que acá muchas cosas no... No, que no salían, llegaban, sí, claro. sí, exactamente. E incluso discos que no se publicaban en la Argentina. Entonces ahí fue que empecé a comprar discos del exterior y después conectarme a través de la revista con coleccionistas del mundo, que lo que hacíamos era canjear. Claro. Canjear. Era muy gracioso, porque cuando vos comprabas un disco o canjeabas un disco, tenías que calcular más o menos unos 45 días para tenerlo, porque todo se hacía por carta, no es que no existía internet, no existía el fax, no existía nada, ¿no? Si vos querías hablar con Mar del Plata, tenías que pedir larga distancia, ¿sabías eso vos? O con Merlo. Mirá, muchos años después, ahora se me ocurrió, me acordé de una anécdota con Ariel González Llorento, mi amigo de toda la vida. Íbamos a ver una película de Elvis en Merlo, ¿sí? Porque nos íbamos enterado por el diario. Ya era en reposición, por supuesto, ¿no? Y entonces, ahí estaba el teléfono. Entonces, cuando teníamos que pedir larga distancia a Merlo. Entonces tuvimos que esperar más de 1 hora para comunicarnos con el cine. Eso, estoy hablando del año 1970 ya, ¿eh? Bueno, entonces volviendo cronológicamente al 61, ahí fue que empecé a creer todo. Digamos, Sí. cuando decís que es muy fácil tu trabajo, es porque tenés todavía cosas de esa época que empezaste a Ahí coleccionar. las tenés.
Es todo, Ahí o las sea, tenés, en ningún las- momento te desprendiste de nada en las mudanzas, en... No, a mí mudanzas no se me... yo cuando escucho, no, en la mudanza lo perdí. No, no, yo cuando había mudanza iba con los discos así, Claro. agarrados, no. Lo importante, ¿sí? Sí, Los discos. totalmente. Y hablando de discos, ¿vamos con ese ahora? Bueno, ahora vamos, ¿a dónde vamos acá, no? Sí. Bueno, esta es una canción que yo recuerdo incluso cuando la conocí por primera vez, una vecinita que yo la miraba, tenía 13 años, era grande. Y sabía que y a ella también le gustaba mucho Elvis. Y me dijo, ¿escuchaste el nuevo de Elvis? Poné el nuevo de Elvis, Lucía. Dos anuncios. Primero, en 6 minutos le llegará la hora al señor Leandro Areco y Guillermo Krieger para iniciar su contra Lucy, como todos los sábados de 18 a 20 horas. El segundo anuncio es que esta es la primera parte de Carlos Sales en Neuronero. Sí. Va a haber una segunda parte, obviamente, porque hay mucho más para charlar y Elvis es inabarcable prácticamente, pero en algún momento, el 2023 nos encontrará con una segunda visita para seguir contando esto de Elvis Shop, de bueno, el coleccionismo, las ediciones argentinas y haber visto al rey en vivo. Y haberlo grabado. Leí que te había firmado algo. ¿O vos Sí. lo grabaste? ¿Sí? Interesante. ¿Cómo es eso? No, pero no hay tiempo. Bueno, un adelanto de lo que va a ser la segunda parte del 2023. En la entrada al showroom hay un cartel muy grande prohibiendo Claro, prohibido filmar. Claro. En esa época no había celulares. Prohibiendo las fotografías y las grabaciones. Y a mí se me había ocurrido comprar un grabador a cassette, los Philips, no sé si te acuerdas, bueno, no se acuerdan, que entraba justo en una, ¿viste esas carteras que se ponían? Sí. Bueno, justito, no podías entrar ni la cédula. Y por supuesto te revisaban, ¿no? Después, para otro programa te voy a contar lo que sucedió cuando, cuando me revisaron. Bueno, entonces el primer show no lo hice por miedo a que me rajaran y me deportaran. Claro. Entonces, Era joven yo todavía. mínimamente te Y aseguraste verlo un par de veces. Sí, y la segunda sí lo grabé. Lo ponía acá en mi regazo, tapado con la ¿cómo? Con la servilleta. Bueno, y así fue que lo grabé. Pero bueno, vamos Una sola pregunta más. Sí, ¿Quedó buen audio? aceptable. 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 Bien. Mientras Lo antes... pasé en Radio del Plata. Hace muchos años Lalo Mir me invitó a hacer Del Plata Elvis, iba los sábados y domingos, e hicimos un show completo grabado por mí. Ese no existe, ¿eh? Ese es nuestro. Bueno, Bien. vamos a despedirnos, ¿no? Sí, antes hago una especie de ficha técnica de este programa. Gracias, Maxi Urquiza, en los controles. Gracias, Lucía Rayano, por estar en este Gracias, Maxi Oro Romero. Negro. Como siempre, nosotros nos vamos a encontrar. Me hiciste pocas preguntas, ¿eh? Sí, repetiremos. Guardamos para la segunda parte del 2023. Nosotros nos volvemos a encontrar el sábado que viene a las 16. Antes, gracias, Carlos, por venirte para placer. compartir esto. A Carlos, obviamente, que lo tenía de vista muchas veces de las ferias de discos y esto, y en estas cosas de los foros, estoy buscando la tapa de un simple. Yo lo tenía, digo, mirá, y generosamente todo me lo bien. regaló. Le dije, todo bien, nos encontramos, y él generosamente me obsequió esta fuente de información invaluable. Así que mil gracias por venir. Muchas gracias por tus palabras. Te esperamos en el 2023 para seguir contándole sobre Elvis. ¿Y qué elegiste para cerrar el programa de hoy? Bueno, a Elvis Presley presentando él mismo su próximo hit. Él mismo, Sí, como un DJ, digamos, de radio diciendo... sí, esto lo vas a escuchar muy seguido. La canción es Love Me, es una canción de Lieber Stoller, que fue un exitazo de aquellos. Con eso nos vamos. Bien. Estamos recién en el 56. Bueno, yo diría, nos queda la segunda, tercera, cuarta y quinta parte para el 2023, ¿no? Bien. Gracias, Carlos. Gracias, A vos. Gracias, Lucía. Gracias, Maxi. Hello, everybody. This is Elvis, inviting you to sample some of the tunes from RCA Victor's wonderful Perfect for Parties albums. Our first song is from my new RCA Victor album called Elvis. We had a lot of fun recording these tunes, and I sure hope you like them.